Dios le bendiga, con más ánimo. Así se hace. Hoy celebramos la generación de relevo de la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico. Esto es un ministerio que se enfoca en el desarrollo de actividades, talleres y retiros para la niñez hasta prejóvenes. Como presidenta del Ministerio de Jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de Ponce, con mucha alegría dirijo este devocional. Vamos a estar todos de pie y la hermana Nicole Cruz nos lleva en oración de adoración y gratitud. Oremos. Señor, gracias Padre por esta mañana hermosa, donde nos reunimos para alabar y glorificar tu nombre. Somos tan afortunados de poder llegar a tu templo, de tener los recursos para conectarnos por las redes y todos juntos alabarle. Señor, recibe este servicio de adoración y bendice de manera especial a todo el que no pudo llegar. Padre, gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora le pido a Analia Rivera que pase al frente. Ella tiene una participación muy especial en representación de la niñez. Buenos días. Generación de relevo. R. Responsabilidad de educar de generación en generación. L. Llamados a ser. E. Ejemplos del amor de Dios. V. Viviendo en O. Obediencia. Dios les bendiga. Puestos en pie, alabaremos el cántico del digno Dios. Danos
¿Cuántos llegaron a esta casa a seguir adorando a nuestro Dios? Eso se escuchó medio. ¿Cuántos vinieron a seguir adorando a nuestro Dios en este día? Amén, ¿verdad? Venimos ante la presencia del Señor una vez más, esta vez intercediendo. Así que le invito a que se ponga de pie para tener la oración de intercesión en estos momentos. Oremos. Señor Jesús, venimos ante tu presencia una vez más, Señor, a tu casa, a adorarte, a exaltar tu nombre, Padre. Te doy gracias primeramente por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor, por el privilegio de llegar a tu casa una vez más. Comienzo orando por los enfermos y o personas que su salud está comprometida, como lo son nuestros hermanos Juan Marrero, Margarita Irizarry, Mili Rosario, Olga Cruz, Gladys Velázquez, Liam Delgado, quien es el hijo de la sobrina de Moira, Rita Rivera, Milagros Irizarry, la hermana Gita, Alma Acosta, Luis Reyes, Odalis Pan Blanco y todos aquellos que no están aquí en este listado, también oramos por ellos, Señor. En estos momentos declaramos sanidad, sabemos que tú eres el Dios que levanta y que confiamos en ti y estamos seguros que ellos también confían en ti, Padre. También te pido, Señor, que dentro de la situación que estamos pasando sobre el COVID, que está dando un giro, ¿verdad?, inesperado, Señor, también te pido por eso, Señor, que cuide y abrace a todas esas personas que en estos momentos tienen ese virus, Señor, que puedan sentir tu abrazo, que no estén solos, Señor, pero al igual te pido también por las familias de esas personas, Señor, ¿verdad?, que como no pueden visitar, no pueden estar con ellos, Señor, sabemos que es un dolor inmenso, así que también, Señor, te pido que vayas tú y tu Espíritu Santo abrace a esas personas que son familiares y personas que están en esa situación, Señor. Tú eres el médico de excelencia y si es tu voluntad, tú vas a traer esa sanidad, porque lo creemos, Padre. Señor, también te pido por las personas que enfrentan cualquier situación, ya sea personal, financiera, cualquier situación, Señor, porque sabemos que cada día nos levantamos con noticias tan negativas, tan tristes, ya sea con niños, ya sean con mujeres, ya sean por familia, Señor. Es difícil y llora y de todo, Señor. También te pido por esas mentes, Padre, que seas tú con cada una de esas personas, Señor, que puedan sentir tu presencia y que puedan, ¿verdad?, llegar hasta tus pies una vez más, Padre. Y culmino intercediendo por la juventud de nuestra iglesia. Algunos ya pasamos por esa etapa, algunos estamos ya brincando el charco para lo que es la adultez y algunos que, ¿verdad?, los niños que ya mismito. Señor, te pedimos por esta juventud que es el hoy de la iglesia. No es el mañana, es el hoy de la iglesia. Ellos tienen el deseo de continuar tu obra. Sabemos que aquí hay jóvenes con muchos talentos que quieren poner a tus pies, Padre. Sabemos que siendo joven no es fácil cuando han puesto a Dios como primado. Yo pasé por esa experiencia y les digo que no fue fácil, pero Señor, que en ningún momento los dejes solos, como ellos tampoco te dejen a ti, Padre. Que puedan seguir llegando hasta tu casa, que puedan seguir desarrollando sus talentos y que puedan seguir adorando tu gran nombre, Señor, porque ellos, como son el hoy de la iglesia, sabemos que grandes cosas vendrán y grandes cosas ya están sucediendo en sus vidas. Gracias, Padre, una vez más por sus vidas y eso te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Ahora le pido a Lugier que pase al frente para presentar en oración nuestro diezmo y ofrenda. Cantemos, quiero darte mi ofrenda. Así como los niños.
amado y bendecido Señor. Señor, yo te pido por mi hija que está pasando por el COVID. Oren por ella, por mi hija más pequeña. Señor, pero yo sé que tú estás con ella. Padre, ahora te pido, Padre Santo, que bendigas estas ofrendas, mi Señor, y que sean usadas para bien. Amén. Ahora, mientras el hermano Jeremy Vilos, ¿se dice así? Pasa al frente, nuestra hermana Alani Rivera tendrá a cargo la presentación de recursos invitados. El hermano Jeremy Villoch cursa el 12º grado del Colegio Santísimo Rosado en Yauco. Pertenece al Consejo de Estudiantes y al capítulo Yauros de la Sociedad Nacional de Honor, en la cual también se desarrolla como vicepresidente para la región oeste de la misma. Entre sus metas principales está estudiar ingeniería biomédica con fines a una carrera de medicina. Pertenece a la primera iglesia bautista de Yauco y ha servido como líder del Ministerio de Jóvenes, asistente pastoral y miembro del cuerpo diaconal. Es coordinador de enlace pastoral para el Distrito Sur de la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico y se le conoce también por su madre, la pastora Carilín Galarza. Qué bueno es tenerle aquí hoy con nosotros. Le pido a Ricardito que tenga la oración de iluminación. Señor, permite que la reflexión de Jeremy Villoch sea de consuelo y ayuda para otros. Que seas visto tú en él, mi Señor, y que nos ilumine y nos dé una nueva visión de lo que harás por nosotros y seguirás haciendo. Eso te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Me sacaron la biografía, literalmente. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Es para mí un honor poder estar acompañándoles en esta mañana. Como bien me introdujeron las chicas, mi nombre es Jeremy Villoch. Actualmente pertenezco a la primera iglesia bautista de Yauco, ¿verdad? Y tengo el honor de servir como coordinador de enlace pastoral para el Distrito Sur de la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico. Y le voy a invitar a que me acompañen esta mañana a la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículos 10 y 11. La primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículos 10 y 11. Por si leo un tanto diferente, voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, así que puede leer un poco diferente. Y lee: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada uno de ustedes. 1. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con todas las fuerzas y la energía que Dios te ha dado. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, en esta mañana hablar de la generación de relevo es hablar de lo que cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios. Hablar de la generación de relevo es hablar del don espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que utilizar para algo en esta vida. Usted puede que se pregunte que qué tiene que ver hablar de la generación de relevo con el pasaje que leímos, y le voy a contar. Nosotros recibimos de la mano de Dios muchos dones, pero tenemos un problema en ciertas ocasiones, y es que no los administramos de la manera correcta, no los utilizamos como Dios quiere que los utilicemos. Y allí es donde entra la primera epístola del apóstol Pedro, porque Pedro nos está recordando mediante su carta que necesitamos ser buenos administradores de la gracia que recibimos de Dios. Si bien podemos decir que la primera epístola del apóstol Pedro iba dirigida a los paganos recién convertidos en la iglesia de Roma, también podemos decir que esa misma carta nos recuerda hoy a nosotros nuestro trabajo, que es hacer que los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros se vuelvan realidad. Porque ¿de qué vale que tengamos dones
¿De qué vale que recibamos gracia del Espíritu Santo si no la vamos a utilizar? ¿De qué vale? ¿De qué vale que nos sentemos dentro de un edificio de 4 paredes y un techo con dones si a la hora de la verdad, fuera y dentro del edificio, no lo sabemos utilizar, no lo sabemos administrar? Y eso puede incluirse desde los más jóvenes de nuestras congregaciones hasta los más mayores. ¿De qué nos vale? Y en la mañana de hoy, hermano, no sé si soy yo, hay un poco de background en el fondo. No sé. En la mañana de hoy, la palabra del Señor lo que nos está instruyendo es a que seamos buenos administradores de la gracia que recibimos de Dios. La gracia que recibimos de Dios, que aún así sin ser merecida, Dios nos la ha dado porque ha identificado en cada uno de nosotros unos dones que Él quiere que nosotros utilicemos para darle a la gente. Porque nosotros ya sabemos lo que Dios nos ha dado. Nosotros ya sabemos cómo Dios va a tratar con nosotros. Nosotros ya sabemos lo que Dios puede hacer. Pero hay mucha gente que no conoce lo que Dios va a hacer, que no conoce de lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Entonces, nosotros que tenemos dones espirituales, dones que Dios nos ha dado, no los utilizamos para hacer el trabajo. El trabajo necesita ser hecho. Y aquí es donde entra la generación de relevo. Porque nosotros podemos tener grandes jóvenes, grandes talentos dentro de la iglesia. Pero ¿quién instruye a nuestra generación de relevo? ¿Quién le enseña el camino? ¿Quién nos guía en la barca? Dios es el capitán del barco, pero Dios ha puesto gente en esta tierra que nos instruya a llegar a puertos seguros. Dios nos ha puesto gente en esta iglesia que nos lleve a cruzar al otro lado en seco, sin importar las circunstancias. Pedro en la Biblia no es el único que habla acerca de que necesitamos ser buenos administradores del Espíritu Santo, sino el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, en su capítulo 4, versículos del 14 al 16, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que no podemos descuidar el don que hay en cada uno de nosotros, el don que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te olvides de lo que Dios ha depositado en ti. Tú sabes que Dios lo ha depositado. El presbiterio, para propósitos del capítulo 4 de la carta de Pablo a Timoteo, se refiere al consejo de ancianos que impone las manos sobre la gente en ese tiempo bíblico como señal profética de que Dios tiene algo con ellos, como señal profética de que Dios algo va a hacer. Yo creo que en este tiempo el presbiterio también funciona. Y no necesariamente tiene que ser con nuestros pastores, no necesariamente tiene que ser con nuestro liderato laical. Nuestro presbiterio en este tiempo tenemos que ser cada uno de nosotros, que fuimos llamados a hacer una labor en esta tierra mediante ser parte de la generación de relevo. Porque déjeme decirle, hermano, en esta tierra cada uno de nosotros tenemos una parte, una labor en la generación de relevo. La generación de relevo puede ser específicamente para las generaciones que están subiendo en la iglesia, para nuestra niñez, para nuestros jóvenes más nuevos. Pero cada uno de nosotros tenemos una parte dentro de la generación de relevo. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Pero Pablo no se quedó allí. Pablo le dijo a Timoteo también, ocúpate en estas cosas porque te va a ser necesario permanecer en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos y cada uno. Pero Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas, porque te será necesario permanecer en ello, pues haciendo esto será la única forma en la que te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Hermano, Pablo sabía los dones que Timoteo había recibido de parte de Dios. Pablo sabía los dones
que Timoteo recibió. Pablo instruyó a Timoteo en cómo utilizar esos dones. Pero ahora le tocaba a Timoteo saber cómo trabajar con ellos sin importar las circunstancias. Ahora le tocaba a Timoteo salir del barco a hacer su trabajo. Ahora le tocaba a Timoteo sentarse frente a la gente y decidir si iba a permanecer en lo que Dios le había indicado, en lo que él sabía que era lo correcto, o si se iba a ir por el otro lado. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestro problema, hermano. Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos el camino correcto, sabemos qué es lo que hay que hacer, pero nos encanta sentarnos en la silla del juicio. Nos encanta sentarnos en la silla del maestro y decir, hasta aquí llego yo, ahora que vayan ellos. Y eso es un problema. Porque si bien sí es menester que ellos hagan su trabajo también, es menester que nosotros como iglesia nos instruyamos los unos a los otros. Porque la generación de relevo no para. La generación de relevo es constantemente atacada por lo que pasa ahí afuera y nosotros dentro de la iglesia también lo estamos atacando, lo estamos limitando. Le estamos diciendo hasta aquí, de aquí para allá no lo puedes hacer. Se acabó lo que puedes hacer, es hasta aquí. Entonces, queremos dones espirituales, queremos que Dios derrame su gracia dentro de la iglesia, pero somos nosotros mismos los que lo limitamos. ¿Y para qué? ¿Para qué entonces le pedimos a Dios que dé de su gran magnitud de dones a nuestra juventud, a nuestros ancianos de la iglesia? Que se levanten profetas, pastores, predicadores dentro de nuestras casas, pero no hacemos nuestro trabajo, que es instruirlos por el camino correcto. Déjeme recordarle, hermano, lo que el salmista dijo en el Salmo 139, versículo 16. Y leo de la versión Dios habla hoy. Y dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos. Pero me gustaría repetirlo en la versión que comúnmente utilizamos, la Reina Valera 1960, que dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, hermano, Dios sabía a lo que cada uno de nosotros íbamos a ser llamados. Dios sabía las circunstancias, las tribulaciones que cada uno de nosotros íbamos a pasar. Pero Dios dijo, eso no es suficiente. Él necesita levantarse, cobrar el ánimo de allí y seguir hacia adelante. Porque de las circunstancias nosotros vamos a aprender. Porque no somos nosotros los que dictamos la pauta. No somos nosotros los que decidimos cuándo nos detenemos en el camino de Dios. No somos nosotros los que necesitamos sentarnos en el magistrado, en la silla de Dios, a decidir. Porque es Dios el que ya ha decidido. Y antes de que usted y yo naciéramos, ya Él había dado la decisión final. Entonces, ¿por qué nosotros nos detenemos y dejamos de hacer nuestro trabajo deteniendo al prójimo cuando ni siquiera el mismo Jesús detuvo una manifestación de Dios por medio de los apóstoles? Oh, hermano, yo no sé, pero las veces que yo he leído la Biblia y que he ido a los evangelios donde principalmente se narra las manifestaciones de Dios por medio de Jesús y por medio de los apóstoles, yo nunca he visto que Jesús presenciara una manifestación de Dios por medio de los apóstoles y que Él la detuviera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para detener las manifestaciones de Dios por medio de su pueblo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la generación de relevo que somos cada uno de los que estamos aquí, sin importar cuántas canas tengamos, cuán amarillo sea mi pelo, cuán negro sea mi pelo, cuán
pelo tenga, o si acabo de salir del vientre de mi madre, ¿cómo voy a detener la manifestación del Espíritu Santo si ni siquiera Dios las detenía? Mire, yo le voy a contar algo. Yo estaba en un lugar, ¿verdad? Y me hicieron este cuento de una niña, ella ahijada de mis padres. Estábamos en un sepelio, pero nos estaban contando que la niña se le acerca a una hermana de la iglesia que no tiene, que en su momento no estaba totalmente de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Y la niña, yo creo que tenía 9 meses, tenía Lea para ese momento, cerca de 9 meses, y la niña interpretó al Espíritu Santo, y en medio de lo que la otra señora venía a jugar con su cara, a jugar con la niña sacó esta única mano y le dio una bofetada en la cara, porque reconoció lo que estaba pasando, reconoció en el Espíritu que ella había hecho mal en la iglesia y que ella no podía hacer eso. Entonces, la señora intentó detener mucho antes de que ella naciera el mover de Dios en la iglesia, pero tenía que llegar la más pequeña de la iglesia en este día a bofetearle a ella en la cara cuando ella estaba jugando sin solamente tener 9 meses de edad. Entonces, hermano, ¿quiénes somos nosotros para detener la labor de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decidir hasta cuándo y hasta dónde llegamos? Hablar de la generación de relevo, se lo repito, no es hablar de los que vienen subiendo. Hablar de la generación de relevo es hablar de la manifestación de Dios en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una parte en la generación de relevo, ya sea como maestro, sea como discípulo, pero siempre tenemos una parte. Cuando el pueblo egipcio estaba intentando salir de Israel, se levantaron muchos hombres y muchas mujeres a decir: no, nosotros no vamos a llegar allá. Nos sacaste de todo lo que teníamos en Egipto, aunque teníamos esclavitud. ¿Pero para qué? ¿Para venir a morir en el desierto? ¿Para venir al desierto y decir: no tengo nada, ahora qué voy a hacer? Ninguno de ellos, incluido Moisés, vio las grandezas que Dios les tenía preparada en la tierra prometida, hermano. No les bastó con haber experimentado 400 años de esclavitud para tener que añadirle 40 años más en el desierto y que ninguno de ellos pudiera experimentar la tierra prometida. Hermano, iglesia del Señor, es hora de que crucemos a la otra orilla y que comencemos a hacer nuestro trabajo de sal y luz en medio de las tinieblas, de que comencemos a hacer nuestro trabajo sin importar las dificultades de los tiempos, porque ya Dios ha dictado un mapa, ya Dios ha dictado una ruta, ya Dios ha dictado cada una de nuestras victorias. ¿Y quiénes somos nosotros para detenerlas? ¿Quiénes somos nosotros para detener las manifestaciones del Espíritu Santo? Si Dios a lo que nos ha llamado a que seamos maestros en tiempos en los que la sociedad nos necesita, ¿qué hacemos nosotros colgando los guantes? ¿Qué hace la iglesia del Señor en estos tiempos cuando es tan necesario que la iglesia se pare, tome posición y diga: hasta aquí llegó, es hora de que yo tome mi parte, porque yo sé lo que Dios me ha dado? ¿Qué hace la iglesia sentada dentro de un edificio de 4 paredes y un techo? ¿Qué hacemos aquí mientras allá afuera se nos va el mundo? Se nos va nuestra generación de relevo. Mientras allá afuera el mundo les da promesas que no va a poder sostener por mucho tiempo, ¿qué hacemos nosotros
sin hablarle de lo que en la Biblia Dios ha sostenido todo el tiempo, que es salvación, que es vida eterna, que es andar por un camino que puede ser difícil, pero que al final la recompensa será más grande porque es Él el que nos ha llamado. Iglesia, Dios no envió a la tierra a Jesús solamente para que Él fuera a una cruz a morir por nuestros pecados. Dios envió a Jesús a la tierra por 33 años para que usted y yo tuviéramos un vivo ejemplo de lo que sería hacer nuestra misión en tiempos difíciles. O déjeme preguntarle, si en algún momento o si en algún hecho importante adicional en la vida de Jesús, usted me puede decir que no era en tiempos difíciles. Porque cuando Jesús nació, enviaron un censo y lo estaban persiguiendo. Cuando Jesús falleció, tenía a los fariseos en su contra. Fueron ellos mismos, el mismo pueblo de Dios, el que le dio la muerte a Jesús en la cruz. Cuando Jesús ascendió a los cielos, comenzó la persecución contra la iglesia. Cuando Jesús hacía milagros como el milagro de la mujer del flujo de sangre, cuando Jesús hizo el milagro de Jairo, cuando Jesús hizo un sinnúmero de milagros en la sociedad aquí en la tierra, siempre enfrentó tiempos difíciles. Entonces, ¿qué hace la iglesia diciendo? Son tiempos muy difíciles, muy complicados, ya mi tiempo pasó. Porque eso es lo que decimos, hermanos, ya mi tiempo pasó, pero en realidad mi tiempo no ha pasado. Porque cada uno de nosotros tenemos algo en esta tierra que nos va a hacer importantes delante de Dios. ¿Y sabe lo que se llama? Se llama un don espiritual que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, que nos es menester utilizarlo en este tiempo, sin importar cuándo, cómo o dónde sea, sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar quién esté delante, porque puede venir el emperador más grande del mundo, pero ¿tiene el emperador más grande del mundo a Dios dentro o lo tiene usted? En la batalla, ¿quién ha decidido Dios que va a ganar? ¿Él o usted? Porque recuerde, cada cosa que usted hace tiene un mapa, tiene un punto, tiene una ruta que Dios trazó y que a menos que Él no lo decida que es su hora, usted va a salir perdiendo. Porque usted tiene la certeza de que es Dios el que lo acompaña y por esa certeza usted puede dar la batalla sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, porque usted es el que va a salir vencedor, porque es Dios el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, ya nos ha dado la victoria. Cuando fue el tiempo de Jesús, Jesús se enfrentó a un sinnúmero de problemas sociales, un sinnúmero de muertes por aquí y muertes por allá, un sinnúmero de persecuciones, un sinnúmero de faltas morales y civiles. Pero ¿detuvo eso la labor que Jesús estaba haciendo? ¿Detuvo eso que Jesús hiciera su trabajo? No, iglesia. Por el contrario, eso afirmó a Jesús a seguir al blanco de la meta, a seguir llevando la palabra y a salvarnos a usted y a mí. Eso solamente lo hace Dios. Entonces, nosotros conocemos el poder de Dios, conocemos lo que Dios nos ha dado, conocemos que en tiempos difíciles hay un Dios que nos va a dar la victoria, que nos va a dar la certeza de que podemos seguir adelante y nos quedamos en la orilla porque no somos capaces de cruzar el río, porque no somos capaces de cruzar el Mar Rojo. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo a Josué? Ustedes hasta aquí han llegado, ahora me toca a mí, que los levitas con el arca del pacto
se paren en la orilla del río. Y ustedes verán que se abrirá el río para un lado, se abrirá el río para el otro. Ustedes cruzarán en seco y cuando lleguen al otro lado, conquistarán la tierra que es de ustedes. Cuando lleguen al otro lado, le darán vuelta por 6 días a las murallas de la ciudad de Jericó. Al 7º día le darán 6 vueltas y en la última, adoren como si no hubiera un mañana, porque las paredes se caerán. Porque no hay poder que se rinda ante la magnitud de Dios. Porque no hay nada que los defienda a ellos cuando es Dios el que le ha dado a usted el camino y lo ha llevado hasta allí. Entonces, iglesia, ¿qué hacemos con nuestra generación de relevo? Si cuando ellos nos necesitan no estamos allí para ellos. ¿Qué hacemos con nuestra generación de relevo cuando todos necesitamos flotar en la misma barca? Porque aquí no se trata de quién tiene más tiempo en la iglesia. Aquí no se trata de que ya yo pasé por tanto que se acabó mi tiempo. Porque por todo eso que usted pasó, puede que sus jóvenes vayan a pasar. Entonces, ¿quién les va a instruir? ¿Quién les va a dar el consejo aquí en la tierra? ¿Quién va a ser la voz de Dios aquí en la tierra para llevarlos al puerto? Si no somos usted y yo, hermano. Si no es usted quien ya ha pasado por el proceso, ¿quién me va a decir a mí cómo voy a salir del proceso? Porque usted sabe algo. Mi mamá siempre me dice cuando voy a casa de una de mis abuelas y no me gusta algo que hago, que antes de decirle 2 o 3, piense que ella antes pasó por allí y que lo que me está diciendo es porque ya pasó por allí, porque las canas cuentan y cuentan como experiencia. Las canas cuentan para decirle a la gente, hermano, pare, porque va por el camino incorrecto. Dios ha dictado una pauta, ya hemos pasado por el proceso, ahora toca hacer esto. Porque para algo tienen que servirnos la experiencia. En tiempos de dificultad, el pueblo de Israel siempre iba donde el Señor. El pueblo de Israel tenía a su consejo que sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por allí antes. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a pasar si no somos capaces de sostener a nuestros maestros porque estamos perdiendo a nuestra juventud? ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado cuando nuestros maestros están colgando sus guantes, están dejando sus toallas y que estamos perdiendo a nuestros maestros, estamos perdiendo a nuestros jóvenes también? ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¿Para qué sirve lo que le pedimos al Señor si no lo utilizamos? Y voy cerrando con el siguiente texto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 2, versículo 10, que dicen, pues Dios quien ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. Hermanos, no es momento para dejar de hacer nuestra labor. No es hora aún para colgar nuestros guantes, porque hay una generación de relevo dentro de la iglesia, que si bien sí es capaz de sostener el barco por medio de las tormentas, porque conocen de lo que Dios nos ha hablado, porque conocen a lo que Dios nos ha llamado, también es necesario que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y de nuestra experiencia al servicio de Dios, porque para algo Él nos ha llamado a esta hora, para algo Él ha capacitado a su iglesia en este tiempo, para algo Él nos ha llamado. Pero ¿sabe usted para qué es para lo que el Maestro le ha llamado? ¿Sabe usted quién es usted? ¿Sabe usted cuáles son los dones que Dios ha depositado en usted? ¿Sabe usted
a lo que a Dios le ha llamado a hacer en medio de la generación de relevo? ¿O usted solamente está colgando los guantes porque ya hay alguien que está haciendo mi trabajo? Porque puede hacer ver a alguien haciendo su trabajo, pero ¿tiene la experiencia que usted tiene? ¿Tiene el conocimiento que usted tiene? ¿Va a poder salir de la crisis? Sí, va a poder, pero va a necesitar el consejo que usted le va a dar. Porque para algo Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en este tiempo. Para algo Dios creó los procesos y creó el consejo dentro del proceso. Una etapa no se cierra por comenzar otra nueva. Una etapa se cierra cuando hemos completado nuestro trabajo al que el Señor nos ha llamado. Porque recuerde, una puerta no se abre sin que la otra haga su parte. No es momento aún, hermano, para quitarnos. Aún no es momento para que dejemos de ser guía en esta tierra. Aún no es momento para que dejemos a nuestra generación de relevo solos haciendo el trabajo cuando Dios también nos ha llamado. Aún no es el momento para dejar de labrar la tierra, porque esta tierra aún tiene muchas batallas que dar. Esta tierra aún tiene muchas batallas que sacrificar, y es usted el que, respaldado por nuestra generación de relevo, las va a poder cruzar. Es usted, iglesia del Señor, el que va a poder llegar al otro lado cantando el himno de victoria, pero antes de cantar el himno de victoria le será necesario cruzar por el proceso, le será necesario pasar por el tiempo de dificultad. Pero Dios ha puesto gente nueva, gente que conoce lo que el tiempo va trayendo. Pero Dios también ha puesto gente que conoce lo que, sin importar el tiempo que sea, nunca cambia. Porque en el proceso pueden haber cosas nuevas, puede haber más tecnología, puede haber nueva música, pero lo que nunca cambia es la forma en la que Dios va a hacer el proceso, que es usted y yo sirviendo como Dios nos ha mandado a servir. Hermano, ¿quién va a instruir a nuestras futuras generaciones de relevo si no somos nosotros los que lo hacemos? Déjeme recordarle que la palabra del Señor dice: instruya al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. La palabra del Señor dice: instruya al niño. ¿Dónde quedó el instruye? El instruye no termina porque el niño vaya cansando ser parte de la generación de relevo. El instruye va desde siempre hasta que esa persona, Dios determine que tiene el conocimiento necesario. Porque el que nos ha llamado se llama Dios, y es Él el que va a poder decir hasta cuándo usted y yo servimos. ¿Quién va a enseñar a la generación de relevo si nosotros no le instruimos por el camino correcto? Si nosotros no le enseñamos a pelear por mis creencias, por mis valores, por mis convicciones. Porque lo que siempre me han enseñado no se negocia, hermano. ¿Quién le va a enseñar a nuestros niños que el modelo de familia que instruye la Biblia es padre y madre y no viceversa? ¿Quién va a instruir a nuestras futuras generaciones si nosotros nos rendimos antes de comenzar a dar las batallas? ¿Para qué nos rendimos si Dios ya nos ha dado la victoria? Si Dios nos ha posicionado en esta hora para estos tiempos, ¿por qué no salimos del camino? ¿Por qué colgamos los guantes si solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos? Colgar los guantes no es de valientes, hermanos. Colgar los guantes cuesta que usted pase por el proceso. Colgar los guantes cuesta que usted arrebate
lo que Dios le ha dado, que usted camine por las calles de oro y el mar de cristal. Pero eso no lo puede hacer hasta que no cruce al otro lado y dejemos de calentar las bancas y sillas de la iglesia como lo hacemos. Porque mire que nos encanta calentar las sillas y las bancas de la iglesia. Mire que nos encanta criticar el trabajo que hace el prójimo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo queremos ser una iglesia relevante? Una iglesia transformadora, una iglesia llena de generación de relevo, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, hermanos. Nuestro trabajo no solo consiste en instruirle al principio y luego dejarle. Nuestro trabajo consiste en que en el momento de las dificultades, Dios nos va a aconsejar por medio de un ser que ya pasó por el proceso. La iglesia del Señor conoce lo que es pasar por el proceso. La iglesia del Señor conoce lo que es pasar por medios difíciles, turbulentos, pero nos hemos sabido sostener porque Dios nos ha dictado la victoria. Pero ¿cuál victoria es esa? ¿La que cuelga los guantes antes de dar la batalla? ¿O la que da la batalla y luego cuelga los guantes? Porque ya Dios nos ha llamado a sus aposentos. Porque ya Dios nos ha comisionado a las calles de oro y el mar de cristal. Porque ya Dios nos ha entregado la victoria. Entonces, hermano, solo nos queda decidir lo que vamos a hacer con nuestros dones, lo que vamos a hacer con la generación de relevo. Solo nos queda decidir dónde detenemos y dónde dejamos de hacer nuestro trabajo. La meta del Señor no se cumple hasta que usted y yo culminamos nuestra misión y nuestro propósito en esta tierra. En esta hora, hermano, yo le invito a cruzar al otro lado, a cruzar el río, a ser parte de la generación que no se rinde, que transforma este mundo, que da cada una de las batallas como si fuese la última, pero que a pesar de las circunstancias, siempre dice: allí yo voy a estar, porque yo también tengo un papel dentro de la generación de relevo. En esta hora yo le invito, hermano, a que no deje ninguno de los dones que Dios le ha dado por importar que la gente dice: ya yo soy un viejito, ya ese es un viejito, que ese nos va a dar de fuerzas. Mire, hermano, a lo mejor usted no puede caminar tanto como le va a tocar caminar a nuestra juventud. A lo mejor usted no puede hacer el evangelismo caminando, pero usted puede hacer el evangelismo de la oración. Usted puede hacer el evangelismo del ayuno. Usted puede hacer el evangelismo que va a darle la fuerza a nuestra juventud y a la gente para hacer el proceso. Pero nos toca decidir cómo, cuándo lo queremos hacer y cómo y cuándo queremos dejar de usar los dones del Espíritu Santo. Pero le digo algo, usted decide y hasta allí llegó, porque esa decisión no es suya, esa decisión es de Dios. Y esta tierra aún necesita gente que la labore. Esta tierra aún necesita gente que la instruya. Y nos es menester a usted y a mí ser parte de la generación de relevo que se levanta y dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el Señor nos ha comisionado. Respondamos al llamado que Dios nos ha dado. Esa es la única manera de que podamos vencer las circunstancias, sin importar cuán difíciles sean. Amén. Amantísimo Dios,
Y Padre Celestial, he predicado tu palabra. He predicado lo que tú, Señor, nos has dado para esta hora. Padre, tú sabes la cantidad de dones que nos has dado. Ponnos a trabajar por cada uno de ellos. Padre, que nosotros no decidamos cuándo nos rendimos, que lo decidas tú. Es más, Señor, ya tú tomaste esa decisión. Reafírmanos a seguir en ella. Reafírmanos a continuar en el proceso. Porque este mundo aún nos necesita, Señor. Y como este mundo aún nos necesita, tú, Señor, nos sigues llamando para hacer nuestro trabajo en esta hora. Porque nosotros también tenemos parte en la generación de relevo. Porque nosotros aún tenemos cosas que darle a este mundo. Pero solo tú las conoces, Señor. Instrúyenos en cómo utilizarlas. Y no nos dejes colgar los guantes y dejar caer la toalla hasta que tú, Señor, hayas visto que nosotros hemos hecho nuestro trabajo como lo tenemos que hacer. Padre, que solamente dejemos de hacer nuestro trabajo porque tú nos llamas, porque tú nos dices, ha llegado tu hora. Señor, capacítanos a seguir hacia adelante. Nosotros tenemos la certeza de que tú no nos vas a dejar en los problemas, que tú no nos vas a dejar en las tribulaciones. Pero recuérdanos en medio de ellas, Señor, que eres tú el que toma las decisiones y no nosotros. Porque no nos toca a nosotros. Ya tú diste la batalla. Tú has dado la batalla y la seguirás dando por nosotros. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, Señor. Padre, tú nos has llamado a trabajar por esta tierra, que nosotros podamos comprender que es nuestro llamado y que es nuestra misión la que nos toca dar. Que nosotros podamos entender que tu palabra con nosotros aún no ha terminado, que tus dones siguen manifestándose en medio de nosotros. Padre, sacúdenos, enséñanos el camino, enséñanos lo que tenemos que hacer como parte de la generación de relevo. Padre, que si nosotros tenemos que salir a caminar y no podemos hacerlo, que tú nos des, por favor, Señor, lo necesario para emprender el camino. Que no seamos nosotros, Señor, los que tomemos la decisión, sino es menester caminar y no podemos caminar. Porque ya tú nos diste lo necesario para caminar. Ahora, Señor, sea de cualquiera de las dos maneras, como maestro o como discípulo, que podamos interpretar la forma en la que tú nos has llamado y que podamos hacer nuestro trabajo en esta hora, Señor. A ti damos toda la gloria, todo el honor, todo el poder por los siglos de los siglos. Padre, a ti entregamos todo lo que hagamos y en cada momento que lo hagamos, Señor, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, porque tuyo es el mundo y porque tuya es la majestad, Señor, por los siglos de los siglos. Hemos orado en el nombre de tu Señor como Padre, de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Santo Espíritu que nos guía, que nos acompaña y que nos comisiona a seguir haciendo nuestra labor en estos momentos, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Pero recuerde que esta tierra aún necesita de usted y de mí para labrar de ella. Nuestro trabajo aún no ha culminado, así que no colguemos los guantes antes de tiempo, porque entonces no recibiremos la recompensa. Nos toca a nosotros hacer
lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas gracias por el mensaje de hoy. Culminamos con cantando Somos libres y victoriosos.